Hola, buenas tardes. Es para mí un placer dar la bienvenida a esta segunda jornada de ICTU, Sinergias entre Cardiología y Neurología. Y hoy la sesión vamos a abordar el cierre de la orejuela izquierda. Para mí es un placer compartir esta mesa como director con el doctor Jaime Masjuan. Y luego como compañeros pues está el doctor Joan Martí del Servicio de Neurología de Sant Pau y Xavi Millán del Servicio de Cardiología Intervencionista también del Hospital Sant Pau. Pues muchas gracias a todos por atender a esta segunda reunión, agradecer a los laboratorios Abbott por reorganizar estas sesiones y a los compañeros por hablar de esta segunda indicación cardiológica, sinergias entre cardio y neurología para la prevención de lo que es el ictus isquémico. Y vamos a seguir un poquito el modelo de ayer con la presentación de un caso clínico por parte de neurología y otro por parte de cardiología, y a partir de ahí entraremos en un debate lo más ameno posible para intentar profundizar en todas aquellas áreas de desconocimiento que los ensayos clínicos no nos han proporcionado, que son muchos, ya advertimos. Tenéis la posibilidad, y os agradeceríamos que fuese tan animado el debate como gracias a vosotros la participación que tuvisteis ayer, haciendo a través del chat en el apartado de preguntas y respuestas para que nos las puedan pasar, y a partir de ahí, según vaya llegando, las iremos contestando. Y Joan Martí, de neurólogo, Hospital Sant Pau, nos va a comentar un caso clínico que ha preparado en relación a posible papel del cierre de la orejuela en un paciente que ha tenido una hemorragia intracraneal. Joan. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarme a esta reunión. Y sin más, pues paso a hablar de este caso, que de alguna manera lo que es una excusa para dar pie después a que veamos diversos aspectos del caso controvertidos, por otra parte. Pues bien, este caso que les presento es un caso de un paciente varón de 77 años, que como antecedentes destaca pues, que está diagnosticado de fibrilación auricular y como tratamiento preventivo está tomando antivitaminas K, Sintrom, que tiene como antecedente una esplenectomía por hiperesplenismo en el año 2008, que en principio pues esto no es una enfermedad que esté activa, y también está pendiente de un estudio por fallos de memoria relativamente leves de los que se va quejando en los últimos meses. Como medicación actual está tomando Sintrom, como hemos dicho, y también Trangorex, o sea, amiodarona. Y en su estado funcional, pues podríamos destacar que es un paciente que tiene un buen nivel de funcionalidad, es independiente para las actividades de la vida diaria, tiene una marcha normal, y tiene una puntuación de ranking de 1, y le ponemos este puntito por estos fallos de memoria de los que hemos hablado. Pues bien, fíjense que es un paciente al que visitamos en el año 2016, y destaco esto porque, por supuesto, lo que nos interesa también de estos pacientes es qué les pasa el seguimiento durante años, ¿no? Por tanto, en este paciente tenemos un seguimiento pues, de más de 5 años o más de 6. Entonces, este paciente a las 10 de la mañana inicia de forma brusca una alteración en el lenguaje, que al principio era simplemente, pues parece que equivocarse en algunas palabras o decirlas fuera de contexto, pero a las 21 horas del mismo día presenta un empeoramiento brusco en forma de mutismo. El paciente, pues por tanto, deja de poder evocar cualquier tipo de palabra, y para eso se activa el código ictus y llega al hospital una hora y algo más tarde, como ven aquí, 22:09. Cuando llega, pues llega con unas presiones arteriales muy elevadas, 202/101, y el resto de constantes están en rangos aceptables: la glucemia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, y en la determinación del INR por Coagucheck es de 2,1, por tanto está en rango también terapéutico. Y la puntuación NIHSS, que como sabéis pues mide la gravedad del déficit neurológico, es de 7, y esta puntuación se obtiene en este caso por una fascia mixta y una debilidad distal del brazo derecho. Se inicia el tratamiento con complejo protrombínico para neutralizar el efecto de las antivitaminas K, y se consigue pues, una INR de 1,2 tras el tratamiento. Les enseño a continuación el TAC cerebral que se realizó. Aquí, a ver si puedo
activar el... Ven cómo van pasando las imágenes y podrán ver cómo en el lado izquierdo, a nivel parietal, se observa una imagen hiperdensa que es compatible con la presencia de una hemorragia. Voy a ver si lo puedo pasar otra vez. A ver, voy a pasarlo con imagen estática, que creo que se verá mejor. Aquí lo ven. Ven también cómo, aparte de esta imagen de hemorragia lobular, perdón, aparte de la imagen lobular, esto no, bueno, no consigo que corra bien. Pero bueno, hay imagen de enfermedad de pequeño vaso en forma de leucoariosis periventricular y el volumen de esta hemorragia es de 41 centímetros cúbicos, como ven aquí en la pantalla. La INR hecha por el laboratorio parecida a la del Coaguchek, 2,2. Y el electrocardiograma y la telemetría, a pesar de que del antecedente de fibrilación auricular, se encontraba en ritmo sinusal. Bien, como parte del estudio, durante el ingreso se realizó una angioresonancia. Como ven ahí en la parte de arriba a la izquierda, no hay ninguna imagen arterial en el seno del hematoma, por tanto, pues esto va en contra de que hubiera alguna malformación, una fístula, etcétera, subyacente a la lesión. Y en la imagen de venografía, como ven, tampoco hay ninguna imagen de trombosis de ningún seno venoso. Y les voy a pasar ahora las imágenes de la resonancia. Las voy a pasar. Voy a seleccionar la imagen que más me interesa. Aquí ven nuevamente la hemorragia cerebral, pero estas imágenes que quiero destacar son lo que llamamos microsangrados, es decir, que además del sangrado mayor que el paciente ha tenido, no consigo ver el cursor en la pantalla, ahora sí, ven estas imágenes de pequeño tamaño, hipointensas en las secuencias de ecogradiente, aquí señalo otra, y esta imagen aquí siguiendo el surco cerebral que corresponde a una imagen de siderosis. Por tanto, este paciente tiene, además de la hemorragia que motiva su ingreso, pues tiene señal de tener angiopatía previa en su cerebro, que, como saben, pues tanto la siderosis superficial como los microsangrados de distribución cortical pues van a favor de que el paciente tenga una angiopatía amiloide en su cerebro. Bien, por tanto, como datos etiológicos, podríamos decir que el paciente, por una parte, podemos atribuir su hemorragia cerebral a la tratamiento con anticoagulantes orales o a la angiopatía amiloide o a ambos datos. Como incidencias durante el ingreso, el paciente presentó crisis epilépticas, fueron tratadas con levetiracetam y presentó una evolución francamente satisfactoria, ya que, como ven aquí, a la semana se había producido una mejoría importante de su afasia de comprensión, que todavía estaba con alguna alteración a las órdenes complejas y semicomplejas, intoxicación rápida por órdenes simples, pero con algunas parafasias, pero ya no con el mutismo o la fascia mixta con la que había iniciado el cuadro clínico. Como ven abajo, también se obtuvo esta puntuación en las escalas de riesgo embolígeno del CHA2-VASc y de riesgo hemorrágico, Hasbled, 5 en un caso y 4 en el otro. Y después discutiremos si estaba bien seleccionado o no la indicación, pero en realidad a los 14 días de ingreso, es decir, el día en febrero de 2016, se procedió al cierre de la orejuela. Fue un procedimiento sin incidencias. El paciente durante el seguimiento pues siguió con una gran mejoría de su trastorno del lenguaje, de la afasia, con una vida activa y durante muchos años sin ningún evento nuevo isquémico, ninguna recurrencia hemorrágica durante ese seguimiento, aunque a partir del 2020 sí que presentó un empeoramiento cognitivo progresivo para el cual fue diagnosticado de enfermedad de Alzheimer y también veremos después que estamos hablando de procedimientos que realizamos en pacientes de cierta edad, de edad avanzada, y por tanto pues tampoco es extraño que algún paciente desarrolle después una enfermedad de este tipo. Bien, pues sin más, este fue nuestro paciente y después seguro que podremos discutir algunos aspectos que hemos dejado en el aire sobre este caso. Muy bien, pues muchas gracias, John. Xavi, si quieres presentarnos vuestro caso. Sí,
También muchas gracias a los organizadores y a los moderadores. Pues yo en mi caso les voy a presentar un caso, una indicación quizás no más controvertida, pero sí menos habitual para el cierre de orejuela, como es el ictus isquémico a pesar de anticoagulación, o lo que también llamamos un ictus resistente. Se trata de una mujer de 71 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con fibrilación auricular paroxística, que había estado tratada con dabigatran, un hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, osteoporosis y un síndrome ansioso depresivo. La historia empieza el mes de mayo del 2020, cuando debuta con una cefalea intensa y la incapacidad para enhebrar una aguja. La paciente era modista y se deriva a un centro privado donde se documenta un ictus isquémico a nivel cortical de las áreas temporal y parietal izquierda. Durante el ingreso se documenta asimismo una estenosis carotidia bilateral no significativa y una miocardiopatía dilatada no isquémica, con disfunción ventricular importante. Durante el mismo ingreso se decide implantar un desfibrilador, así como terapia de resincronización, y se plantea la ablación de la fibrilación auricular. Pero es en el momento en que se realiza el eco transesofágico de cara al procedimiento de ablación que se documenta este trombo en la distalidad de la orejuela izquierda. La paciente presenta buena evolución del ictus con recuperación completa, sin síntomas cardiológicos, y se va de alta con este tratamiento. Se cambia el anticoagulante directo por rivaroxaban y se añade tratamiento para la insuficiencia cardíaca con betabloqueantes, Entresto, Trangorex, etc. Y se nos deriva a nuestra consulta para valorar el cierre de orejuela en esta paciente que había presentado un ictus isquémico resistente en una orejuela maligna, con presencia de trombo en su parte distal. Las pruebas complementarias, una analítica con hemograma y función renal normal. También los test que se hicieron en hemostasia mostraron una actividad antidieza correcta. El eco transtorácico, un ventrículo izquierdo ya no dilatado, con ligera hipertrofia y una insuficiencia mitral ligera moderada, y una disfunción ventricular también en rango moderado severo. Electrocardiograma, una estimulación por marcapasos. Y tras analizar el riesgo tromboembólico y hemorrágico, vemos que tiene una puntuación de CHA2DS de 5, y aunque no sea el caso en esta indicación, pues también un riesgo de sangrado intermedio. Bueno, tras descartar mediante el eco intracardíaco la presencia de trombo, procedimos a realizar las angiografías como es habitual, en proyección craneal y caudal. Comparando con el eco transesofágico previo y las angiografías, pues decidimos implantar un dispositivo Amulet de 25 milímetros, y aquí vemos pues cómo se hace el implante de forma habitual, desplegando inicialmente el lóbulo y posteriormente el disco. Solemos hacer los procedimientos guiados por eco intracardíaco para mayor confort del paciente, evitando así una anestesia general. Aquí vemos cómo realizamos las maniobras de comprobación, estirando un pelín del disco, viendo que está estable, y finalmente pues, se suelta el dispositivo y termina el procedimiento sin ninguna complicación. La paciente puede ser dada de alta a las 24 horas sin ningún evento y con la condición de mantener, en este caso, el mismo tratamiento anticoagulante con rivaroxaban. Como es habitual, realizamos un angiotac de control a los 3 meses, que en este caso mostró un dispositivo correctamente posicionado, sin interferencia con las estructuras vecinas, sin paso de contraste distal a la orejuela, y se informaba como la presencia de una imagen hipointensa en la porción más craneal y posterior de la orejuela, que se informaba como posible trombosis de bajo grado o endotelización. No quedaba demasiado claro. De manera que se decidió añadir tratamiento con antiagregante, con aspirina, y repetir el angiotac de control. Durante estos 3 meses la paciente no presentó ningún evento isquémico ni hemorrágico relevantes o algún sangrado vaginal autolimitado,
Y en el angiotac de control, al no presentar ninguna modificación, pues asumimos que esta imagen se trataba de endotelización y se volvió a retirar el tratamiento antiagregante, quedando únicamente con la anticoagulación. Pues bueno, es una indicación la de cierre de orejuela en pacientes con ictus a pesar del tratamiento anticoagulante, que como veis en las guías de práctica clínica no está contemplado. De hecho, la única indicación que contemplan es en pacientes con contraindicación para el tratamiento anticoagulante y alto riesgo hemorrágico. Pero sí que las recomendaciones del grupo de cardiología intervencionista, pues aparte de los pacientes con contraindicación a los anticoagulantes, también contemplan el cierre de orejuela en pacientes de alto riesgo hemorrágico, en pacientes que rechazan el tratamiento anticoagulante a pesar de su consejo, y en este subgrupo de pacientes en los que el tratamiento anticoagulante pues no ha sido suficiente para prevenir los ictus. Y de hecho lo que mencionan literalmente es que el cierre de orejuela es una alternativa potencial en estos pacientes en los que se sospecha que la etiología del ictus isquémico se origina en la orejuela izquierda, a no ser que no se haya intensificado la terapia anticoagulante previa. De hecho, aquí tenemos tres opciones. En pacientes que previamente han sido tratados con inhibidores de la vitamina K, se puede aumentar el INR a más de 2,5, o se puede cambiar a un anticoagulante directo. Pero ¿qué hacemos con los pacientes que ya están tomando anticoagulantes directos? Se puede cambiar a otro fármaco o pasar directamente al cierre de orejuela, hecho que también es habitual en pacientes que presentan contraindicación para los anticoagulantes directos, como pueden ser los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada. ¿Qué es lo que se hace en la vida real? Pues aprovecho para mostraros nuestra serie de nuestro centro con 160 pacientes tratados con cierre de orejuela, en los que vemos que la mayor parte de las indicaciones son por hemorragia, pero hay un subgrupo de pacientes, hasta un 7% de los pacientes, que son por ictus resistente. Algo más de evidencia aporta este estudio en el que participó el doctor Cruz y otros centros nacionales, que se deriva del registro internacional del dispositivo Unplugged, con más de 1.000 pacientes, en los que se hizo un subanálisis de aquellos pacientes que habían sido tratados con cierre de orejuela debido a un ictus resistente, que era un total de 115 pacientes, que correspondía al 11% del grupo. Vemos que las características de los pacientes con ictus resistentes no son distintas de los otros pacientes que se les realizó el cierre de orejuela por otra indicación, pero sí que era distinta la gravedad del riesgo tromboembólico de estos pacientes, siendo superior en aquellos que habían presentado un ictus a pesar de anticoagulantes. En cuanto al resultado de la intervención, tanto a nivel de éxito de la técnica como de complicaciones, pues no se hallaron diferencias entre los dos grupos. Y a nivel del seguimiento, a pesar de que la recidiva de ictus en pacientes que previamente habían presentado un ictus a pesar de anticoagulantes fue superior que en el resto de pacientes, pues también se obtuvo un beneficio en cuanto a la prevención de eventos tromboembólicos. Y aquí vemos las curvas tanto de supervivencia como de mortalidad o eventos libres de accidentes cerebrovasculares, en las que no hubo diferencias entre los dos grupos. Así pues, el estudio concluye que en estos pacientes con ictus resistente el cierre de orejuela parece ser un tratamiento factible, con una alta tasa de éxito de la intervención y bajo riesgo de complicaciones, muy parecidas a los que se obtienen en otros grupos de pacientes, en los que también se obtiene un beneficio en cuanto a la prevención de eventos tromboembólicos, pero por otro lado pues pone de manifiesto las limitaciones de los estudios y la necesidad de aleatorizar estos pacientes específicos de ictus resistente al tratamiento anticoagulante. Y eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos con los dos casos y la presentación que nos ha hecho materia suficiente para entrar poco a poco en todas esas cosas que nos han
Claro, ¿no? Ayer hablábamos de la importancia que tenían los equipos de cardio y neuro a la hora de la prevención del foramen oval. Entiendo que aquí tiene que ser de la misma manera y mejor que tener cardiólogo y neurólogo del mismo hospital. Tenéis una oportunidad estupenda de ver de contarnos cómo os organizáis. Si es que estáis organizados, dado que os hemos puesto en el extremo de la mesa para que Bueno, y sí, contarnos un poco la experiencia de cómo trabajáis juntos. no, bueno, pues yo, no sé, para empezar un poco la discusión sobre el caso suyo, podemos hablar del mío. Yo diría que, en primer lugar, los neurólogos esta terminología de ictus resistente no la utilizamos. Sabemos que el ictus es una enfermedad que tiene mucho riesgo de recurrencia y, por tanto, preferimos darle el nombre de recurrente porque, además, el ictus puede obedecer a muchas etiologías distintas. No todos los pacientes con ictus tienen la misma causa, aunque tengan fibrilación auricular. Es decir, un paciente que tiene fibrilación auricular y tiene un nuevo ictus, ¿seguro que es cardioembólico? Pues puede ser que no, puede tener otras causas. La primera causa es la no adherencia. El paciente no toma la medicación que tenía que tomar. Entonces, no sé, en este caso no nos has contado, no sé si lo llegaremos a saber o no, si el paciente era adherente al tratamiento o no. Esto sería una causa. La otra posibilidad es un fallo médico en el sentido de la indicación de la posología, es decir, tenemos tendencia que nos da miedo el anticoagulante, nos da miedo la hemorragia cerebral, es un miedo justificado, pero nos da miedo, y tendemos a dar la mitad de la dosis. Hay mucho paciente con un ictus recurrente que en realidad está mal dosificada la prescripción. Y luego la posibilidad de que un paciente de edad avanzada, que tenga fibrilación auricular, pero que además puede ser hipertenso, u otros factores de riesgo, puede tener otra causa. Este paciente que nos has contado tenía estenosis de la carótida, no estenosis valorable, por lo que has dicho, pero también sabemos que, aunque la teromatosis no llegue al 70% de estenosis, también puede ser un factor que una placa complicada pueda provocar un ictus, ¿no? O sea, digo todo eso como para justificar que realmente que un ictus con fibrilación auricular tenga una recurrencia, pues no es inusual y para mí la indicación de que haya, por tanto, que cerrar la ajuela, pues como tú has dicho, es un poco cogida por los pelos porque la mayoría de guías lo que justifican es cuando hay una contraindicación a la anticoagulación, ¿no? Que en este caso parece que no la había. Por lo tanto, bueno, no sé, ¿qué piensas tú? Si realmente está justificadísima el cierre de la orejuela de este paciente o habría que tal vez atender a estas matices que he dicho yo, ¿no? Lo que sí que está claro es que lo que te has comentado, primero buscar otras causas de ictus y la adherencia, pero a partir de ahí la pregunta que se iba a hacer un poquito es, todos las pone que el 90% de los trombos en fibrilación auricular salen de la orejuela izquierda. ¿Eso es verdad? Porque este paciente además tenía una miocardiopatía dilatada, entonces no sé si eso solamente es el 90% sale de la orejuela en la FA pura o porque muchos de estos pacientes tienen otro montón de comorbilidades cardíacas, además de arteriosclerosis en el callo de la aorta, la carótida. Entonces, esa cosa que ponemos en todas las diapos del 90% es real o debemos de ponerla entre comillas. Bueno, de hecho hay un estudio que se publica, porque esto es de datos clásicos de un estudio pequeño que hay de autopsias de hace mucho tiempo, y hay uno más reciente que dice que incluso más. Más todavía. Más todavía, sí. Las cifras que dan es un estudio publicado en Neurointervention hace 2 años o por ahí. Dice 97% en pacientes en FA no valvular, los trombos se encuentran ahí. Entonces, bueno, parece que tiene lógica. Yo, el tema de esto, que creo que también es importante, es que esto ha avanzado mucho, el tema del cierre de orejuela. De hecho, esos resultados que presentaba Xavi era con el primer registro del dispositivo Amplacer, que fue el antiguo con respecto al AMULET, que es el que tenemos ahora. Las tasas de éxito prácticamente ahora en todas las series que tenemos están en torno al 98-99% en ensayos controlados y con tasas de complicaciones ahora reales, complicaciones graves menos del 2%. Quiero decir, porque hay que ponerlo en contexto. Entonces, en un enfermo, pues una enferma como la que presenta Xavi, 71 años, un infarto, recupera bien, ves esa imagen de trombo ahí y tú eres capaz de ofrecerle algo, pues como ellos hacen, eco intracardíaco o con sonda micro, sin anestesia general, procedimiento de 20 minutos, con una tasa de éxito del 99 y complicaciones muy bajas, pues creo que es una opción a tener muy en cuenta. Por supuesto hay que descartar otras causas,
Sí, pero en este caso Claro. la evidencia de que estaba el trombo en la orejuela, cosa que los neurólogos muchas veces desgraciadamente no tenemos acceso al transesofágico y no lo vemos. Pero en este caso creo que hay que vivimos más tranquilos porque al no verlo, ¿no? Pues ya de pues, ¿cómo se deshacen los trombos cuando los vemos? O podemos cerrar una orejuela con un trombo así como este. Entonces, ¿cuál es la pauta? Lo ideal es que cuando hay un trombo se intente resolver con una terapia anticoagulante. ¿Cuál usáis? Mantenéis el... Porque De- lo que está de hecho, claro en es que esta- cambiar el anticoagulante, que es una cosa muy humana y muy de médico, decir, ya ha fallado este, le ponemos el de al lado. ¿Por qué? Pues porque si ha fallado uno hay que ponerle el otro, pero De hecho, ya está- tenemos estudios que dicen que no vale para nada cambiar de una cosa a otro. Quizás de antivitamina K a COT sí, porque mejora el tiempo en rango. O al pero revés, incluso. pues, Si la causa, como dices tú, sí. podría ser otra en este caso. sí, entonces, ¿cómo recomendaríais? ¿Con De hecho, heparina? en esta paciente confesó que su adherencia al tratamiento anticoagulante era irregular. Sí. Aún así se le propuso cambiar de anticoagulante y aunque si bien la presencia de trombo en la distalidad de la orejuela tampoco demuestra causalidad, pues sí que ayuda a tomar la decisión de cerrar la orejuela. La ventaja además que si le cierras la orejuela ya no necesitas que sea adherente, porque ya, Exacto. ya está. Ahí quería Claro, buscar si un no- poco si no toman la antiadherente, polémica. tal vez, ¿no? Es el hecho de no desear la anticoagulación una otra indicación del cierre de orejuela. Esas diapositivas que has puesto, probablemente esas indicaciones era cuando el paciente no quería tomar Sintrom, ¿no? Que yo creo que sí que había pacientes realmente opuestos a tomar Sintrom. Con los nuevos, probablemente el factor a lo mejor económico que se lo tengan que pagar, si no están en guía, pueda ser otra. De hecho, esta paciente se ve que rechazaba el dabigatran por el hecho de que fueran 2 dosis diarias y de entrada rechazó categóricamente la toma de heparina también, sí, porque es el tratamiento que al menos en nuestro hospital suelen dar más los de hemostasia ante la presencia de un trombo. ¿Y alguna vez os planteáis cerrar una orejuela con un trombo? Porque a veces hacemos cosas de repetición y la imagen que hay en el eco sigue en trombo y que llega ya un momento que, por lo menos nos dicen a nosotros, que ya no se sabe si es la cicatriz del trombo, el esqueleto que le ha quedado, pues no se va ni para atrás, entonces hay que tomar una decisión, ¿no? Sí, en principio se puede hacer. Como decía Xavi, no es la situación ideal. La idea siempre antes de hacer cierre de orejuela, de hecho, clásicamente se considera una contraindicación para el cierre de orejuela la presencia de trombo. Lo que pasa es que hay casos muy claros en los cuales tú tienes un enfermo que está haciendo infartos de repetición, no tolera anticoagulación de ninguna manera, sangrados, que por así decirlo no tienes ninguna otra opción. Entonces, sobre todo si los trombos están en la parte distal, lo que hacemos son pequeñas modificaciones técnicas de manera que intentamos empezar muy próxima de lo que es la liberación del dispositivo, de manera que tú estás atrapando el trombo. Y pese a eso, nosotros, por lo menos en mi centro, la mayoría de las veces que hacemos casos con trombo claro distal, ponemos una protección cerebral, ponemos filtros de carótida o equivalentes para intentar proteger de alguna manera que se pudiese modificar o se sueltese el trombo al moverlo. Pero lo fundamental es modificar la técnica del cierre orejuela. Normalmente nosotros con las vainas vamos de distal a proximal para liberar el dispositivo y en estos casos intentamos ir ya con el dispositivo medio abierto desde la parte proximal para tapar el trombo. O sea que se puede hacer, de hecho, como todo en esto, la evidencia es pequeña, pero hay muchos registros mostrando que parece que es una técnica bastante segura el hacer cierre de orejuela en presencia de trombo distal. Claro, si tienes un trombo acabalgado en la entrada, pues tienes poca solución. Me llama... una cosa que me ha gustado de lo que ha dicho Xavi es que se tuvo en cuenta la opinión del paciente. Es decir, que cuando hay una situación controvertida, pues el médico pues puede presentar los datos al paciente y decirle, pues, en lugar de lo que suele decir el paciente, que si usted qué haría, ¿no? Si fuera el paciente, pues evidentemente el paciente puede inclinar la balanza de la decisión, ¿no? Dice, no, yo operación de corazón no, o al revés, yo pastillas no. Pues bueno, yo pienso que a veces ayuda el hecho de que el paciente pues tenga unas preferencias, ¿no? Sí. De si usted tiene dudas, pues yo me inclino para acá en lugar de para allá, pues no sé. Creo que está bien. Si el paciente dice no quiero tomar 2 veces al día una pastilla y tengo una que es una vez al día, pues ya está. Y si realmente no me voy a tomar el medicamento porque ya le he dicho que me lo tomo de forma irregular, pues prefiero la intervención. O sea que me parece bien huir un poco de este paternalismo de que nosotros decidimos por ellos y tener en cuenta un poco también sus preferencias, ¿no? Recuerdo que tenéis el chat disponible para mandarnos preguntas, el apartado de preguntas y respuestas, que estamos
deseosos de recibir vuestras opiniones y vuestras preguntas en todo, cualquier cosa que se os ocurra acerca del cierre de la orejuela. Mira, por ejemplo, con respecto a lo que acabas de comentar, creo que cada vez más le tenemos que dar importancia a la opinión del paciente. Es verdad que hemos sido muy paternalistas, hemos decidido por ellos, bueno, esto es mucho mejor para Ahora usted. se quejan de eso, los Ahora se pacientes quejan. mucho. Sí, hay que... Pero hace pues un tiempo vino un enfermo que quería cierre de orejuela, lo que estáis comentando de warfarina o acenocumarol o nacos, porque el señor, él trabajaba en el campo y decía que se daban muchos golpes. Entonces, él no había tenido una hemorragia, él no había tenido un hematoma brutal, él no, pero él decía que él se encontraba mucho más tranquilo si le podíamos ofrecer algo que él no tuviese que tomar medicación con el riesgo de sangrar. Y realmente cuando nos lo propuso nos sorprendió a nosotros mismos, pero él tenía toda su razón. Entonces, hay pequeños subgrupos de gente que incluso aunque puedan tomar un NACO, lo mismo parece razonable por, te digo eso, o se nos plantea otro enfermo. Es verdad que era más joven, pero que jugaba al rugby y no quería tomar nacos. Entonces, bueno, pues que eso... ¿Se puede jugar al rugby con un dispositivo? Totalmente, totalmente. Hombre, lo mismo el primer día está feo, pero luego sin ningún problema. Por eso te digo que probablemente en el momento que tú eres capaz de ofrecer un procedimiento a día de hoy con tasas de éxito muy altas, tasas de complicaciones muy bajas, puedes bajar el umbral para decidir hacer una intervención. Siempre, como comentabas, parece más fácil poner pastillas. Pues que se tome la pastilla y luego... que eso también hacemos mucho. Nosotros los cardiólogos, no justo en esto, pero en muchas cosas, que no vemos las consecuencias de lo que pasa, que eso nos ha pasado mucho tiempo con la FA de los anticoagulantes. Nosotros lo mandábamos, las consecuencias lo veíais vosotros y nunca más. Pero que cada vez más, si tú eres capaz de ofrecer este tipo de resultados, pues parece razonable algo que tú estás asumiendo un riesgo muy pequeño un día con un beneficio muy grande a largo plazo. Una de las cosas que me ha llamado la atención es el tratamiento posterior, ¿no? Porque en uno de los registros y otros registros que hay de cierre de la orejuela, parece que en pacientes que han tenido recurrencias de ictus, lo que muchas veces se estipula es que cierras la orejuela y ya le quitas el anticoagulante, aunque no haya habido ninguna contraindicación para el mismo, y le dejas con 2 antiagregantes, que a veces el riesgo hemorrágico es el mismo. Y en este caso no es que no le habéis puesto un antiagregante, es que no habéis puesto ninguno. Luego, a los 3 meses... decidís ponérselo, pero... No. Este paciente se fue con tratamiento anticoagulante, un poco pero sin antiagregante. Sin además, antiagregante añadido. que es un... Se lo antiagregó después. ¿no? Se lo antiagregó por sospecha de trombosis de dispositivo, pero no por el dispositivo. De hecho, los pacientes que toleran anticoagulación es nuestro tratamiento preferido. Es decir, los que toleren también la anticoagulación les mantenemos la anticoagulación y en general un poco en función del origen del sangrado que han tenido. Los pacientes, al menos en nuestro centro, los pacientes que vienen derivados de neurología por un sangrado intracraneal, pues solemos hacer antiagregación simple, más que doble. Y poco tiempo. Y poco tiempo. Y los pacientes, en cambio, que vienen derivados de digestivo, de hemostasia, por sangrados digestivos, pues si pueden tolerar anticoagulantes y preferiblemente pues varían a dosis intermedias o a dosis que toleren, pues mucho mejor que la antiagregación. Pero yo creo que este es uno de los puntos débiles de la terapia. Todavía no tenemos claro exactamente cuál es el tratamiento antitrombótico a seguir después del dispositivo. Porque aparte de neurología que os mandamos pacientes, ¿qué otros servicios? ¿Cuáles son el porcentaje de...? En nuestro caso te diría que el 60-70% de los pacientes vienen derivados de hemostasia, porque aunque el sangrado haya sido digestivo, es el servicio, son los que hacen el tratamiento de síndrome. Es un servicio de hematología muy potente en ese sentido. Sí. No es lo habitual en España. En ese sentido vienen derivados por hemostasia y de hecho creo que es imprescindible la visita con el paciente porque les explican ya el cierre de orejuela, que el paciente ya viene con la promesa de quiero que me quite el sintrón desde hematología. Desde hematología. Sí. Y entonces creo que hay que insistir en eso, de que después del cierre del procedimiento el paciente debe seguir un tratamiento. Sí, quizás nosotros no sepamos exactamente cuál, pero sabemos que es obligatorio mantener un tratamiento antitrombótico durante un tiempo. Sí, bueno, obligatorio. No, es que eso es una discusión que tenemos mucho. Claro, no, porque realmente toda la evidencia que se ha construido en el cierre de orejuela se ha construido en base a pacientes que no toleraban la anticoagulación. Digo, la evidencia fundamental que viene de los estudios aleatorizados iniciales que se hicieron fue un requerimiento de la FDA para tener aprobación en Estados Unidos que tenía que compararse con el gold estándar de su momento, que era warfarina. Entonces, se hizo en pacientes que podían tomar anticoagulación.
cómo podían tomar anticoagulación. De hecho, los estudios iniciales que se hacen, los pacientes están anticoagulados y luego se pasa a antiagregación. En base a los resultados de eso, se empezó a hacer en pacientes que no toleraban la anticoagulación y por que tenía sentido, se empezó a recomendar doble antiagregación después de poner un dispositivo en base a la experiencia que teníamos de foramen y de otros dispositivos. Pero realmente hay muy poca evidencia que soporte el tomar doble antiagregación simple o incluso doble anticoagulación después del cierre. O sea, nosotros hay pequeñas series de enfermos con solo antiagregante después que van razonablemente bien. Hay series pequeñas de enfermos que no toman nada y que también van bien. Entonces hay que valorar mucho cuál era la indicación y qué es por qué venía el paciente. Por ejemplo, la serie esa que ha presentado Xavi, como eran pacientes que tú lo haces por ictus refractario, no porque tengan sangrados, de hecho, él ha presentado las tasas de recurrencia que hubo de ictus, pero los pacientes tienen 0% de sangrado, porque realmente estábamos haciendo enfermos que no tenían problemas con la anticoagulación, tenían problemas que tenían ictus. Entonces, en esa serie, esos pacientes tomando anticoagulación tenían 0%. Sí, eso no, la serie nuestra es igual. Claro, entonces cuando tú haces cierre de orejuela no por sangrado, sino por estas otras indicaciones, de hecho, ese enfermo estaría de forma ideal un tiempo con anticoagulación, mientras que nosotros, como dice Xavi, hay enfermos, sobre todo de sangrado digestivo, que con una aspirina van a sangrar muchísimo, que hacemos cierre de orejuela y lo dejamos sin nada. O sea, yo creo que hay una teoría de combinar la estrategia química y mecánica, que en pacientes de alto riesgo, mucha recurrencia, mucho fenómeno trombótico, hay que mantener los dos, porque ni los anticoagulantes están exentos de fallos o de recurrencias, ni la orejuela previene el 100% los ictus, ¿no? Entonces probablemente haya que utilizar, sobre todo en pacientes que no tienen problemas de sangrados, las dos. Por eso en el enfermo que presentaba Xavi, pues cierra la orejuela, le mantienes anticoagulación y de hecho, como hay duda de una supuesta trombosis sobre el dispositivo, son capaces de añadirle antiagregación a la anticoagulación y al cierre de orejuela y no tienen ninguna complicación. Pero ahí también tenemos que ser muy prudentes, porque ahora que estamos haciendo mucho seguimiento por imagen de estos dispositivos, nos encontramos con imágenes que a veces nos cuesta interpretar. Claro, no es lo que está pasando. De hecho, esta paciente no tuvo un sangrado relevante, pero sí que tuvo que acudir a urgencias por un sangrado vaginal que se autolimitó. Y luego llegamos a la conclusión que esa imagen que habíamos visto era endotelización benigna fisiológica de todo dispositivo, con lo que la mala interpretación de una imagen radiológica hace que hayamos puesto en riesgo hemorrágico a un paciente que de entrada pues quizás no era la indicación de cierre, pero estos pacientes también tienen riesgo hemorrágico considerable. Joan, hay un grupo de pacientes que, ¿cómo lo manejáis vosotros? El paciente con un ictus isquémico, luego hablaremos de la hemorragia y lo tuyo, que tiene una isquemia, un ictus y está en diálisis o tiene una insuficiencia renal muy avanzada con el filtrado por debajo de 15, ¿no? Que sería una de las contraindicaciones potenciales de los directos, donde la warfarina, incluso hay estudios que dicen los nefrólogos que pueden ser incluso hasta nefrotóxico. Sería un grupo de pacientes, no sé si recibís directamente a cierre, ¿no? Para evitar los antivitamina K en pacientes está claro que hay un grupo de pacientes en los cuales no está claro qué hay que hacer, ¿no? Y este que tú nos preguntas, pues evidentemente es un grupo de estos, ¿no? El paciente con insuficiencia renal que no puede tomar un NACO o un NACOT y al que posiblemente pues, los antivitaminas K tampoco le ofrecen buenas perspectivas, ¿no? Yo, sinceramente, creo que y de acuerdo además con las guías que han presentado, pues sería un buen candidato al cierre de la orejuela si no tiene otras contraindicaciones. Si no, la alternativa me la veo, que le ponen un Clexane de 20 y a tirar toda la vida, que ya están fastidiados con la diálisis en el hospital, como encima cada día se lleven un Clexane, que no hay ninguna evidencia en FA de que la heparina de bajo peso prevenga. Pero volviendo un poco a la serie que han presentado, que era una serie propia, evidentemente los resultados son atractivos y están en línea pues, con lo que sabemos de ensayos clínicos pues como el Prague y otros que no. Pero la pregunta que os querría hacer es, si lo sabéis, porque yo no lo sé, si hay algún diseño o algún estudio en marcha, algún ensayo clínico que precisamente aleatorice a este paciente que habéis presentado, ¿no? El paciente que ha fracasado el tratamiento anticoagulante con un NACO y que ahora no sabe si cerrar la orejuela o cambiar de anticoagulante o añadir aspirina, que sería otra posibilidad, ¿no? ¿Hay algún ensayo clínico en marcha o se va a hacer alguno, sabéis? Pues para comparar ambas posibilidades. Es un término que se está ahora
poniendo muy de boga, en boga gracias a las trombectomías, porque antes muchos de estos pacientes salían muy mal después de un ictus embólico grave, porque muchos de ellos se morían o quedaban con discapacidad. Cuando empezamos a hacer trombectomía y empezamos a salvar muchos pacientes, es un problema que ha sido patente, que hasta ahora que antes existía, pero era mucho menos. Pues el ictus resistente o recurrente, hay ahí en el ensayo clínico con orejuela, yo creo que ya no hay, pero sí que, como bien conoces, ya hay una cosa parecida que es buscarla con los filtros de carótida, sí que ya hay previsto un mecanismo con unos filtros de carótida persistentes en la carótida común y anticoagularlos a los pacientes y ver qué es lo que ocurre. Pero es un mecanismo mecánico que no, pero con orejuela, que yo sepa, no. Pero este que tú dices es en pacientes en los que ha fracasado el tratamiento. En los que pacientes anticoagulados que tienen un ictus por FA y aparte se les añade una. O sea, parecido al que nos ha presentado, ¿no? Esto es, sí, pero con otro sitio. Que te permite, en cierta manera, pues evitar lo que son los ictus que puedan venir de otra parte del corazón, no solo de la orejuela, porque están por encima, de la aorta, y de la aorta, pero queda desprevenido lo que es el territorio vértebro-basilar, que hay no, que eso sí la orejuela los podría cerrar, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de la vía diagnóstica, para cerrar una orejuela es necesario hacer el transesofágico y un TAC, siempre, como lo manejáis en los centros. Bueno, ¿aportan información diferente? Yo lo que creo es que, siendo estrictos, antes de hacer un cierre de orejuela necesitas una técnica de imagen pre. A ser posible, dentro de lo que sea posible, que sea 3D, porque eso te da una idea de la morfología y te da muchísima información. Es cierto que hay casos que lo mismo no es indispensable o puedes intentar hacerlo si tienes suficiente experiencia sin una imagen pre, pero una imagen pre te da mucha información y yo creo que esto es una discusión que tenemos muchas veces técnicas entre nosotros, que nosotros, o yo creo que en esto tenemos que primar la seguridad. O sea, por no hacer un ETE o no hacer un TAC, meterte a hacer directamente una orejuela y que luego sea una morfología rara, un tamaño excepcional, que haya trombo, es algo que con una imagen pre te lo puedes ahorrar. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy no tenemos necesidad de meternos a hacer casos sin tener imagen pre. Dentro de ET o TAC, pues yo creo que depende de la disponibilidad. El TAC te da muchísima información. Pero hay centros que tienen muchos problemas para hacer TAC, estamos pidiendo para hacer las TAVIs, estamos pidiendo para hacer más cosas, pero el TAC desde mi punto de vista te da mucha información, es muy preciso, puedes hacer medidas, es fácil ver si hay trombo, puedes hacer reconstrucciones y luego además hay cada vez más softwares automáticos para hacer medidas. Esa información con el eco es un poquito más complicada. Pero vamos, cualquiera de las dos sirve. Y ya que has abierto el melón de la anatomía, todos estos tipos de orejuela con estos nombres. Bueno, tú tenías una pregunta acerca del término. Bueno, yo quería saber si orejuela era un término correcto, que no lo sé. Desde el punto de vista de anatomía, es un término clásico, porque no parece traducido del inglés, seguro. No, de hecho, del inglés es apéndice. Por eso. Sí, pero de toda la vida se llama orejuela, debe ser un término clásico, pero no es una traducción original, es una terminología. Igual que necesitamos la jamonera para otro. A lo mejor alguien en la audiencia nos ayuda y nos puede dar la solución a esta. Sí, pero no es una traducción de esta. Con respecto a la morfología. Lo del ala de pollo y claro. la manga, todas estas cosas, estos nombres tan increíbles. ¿Qué opinas? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Si te digo la verdad, hay algún estudio que dice que los pacientes con unas anatomías determinadas tienen más riesgo de hacer infartos cerebrales. Que en nuestras series fue todo lo contrario. Las del ala de pollo parecía que eran los mejores y las nuestras no se. Pero realmente para el cierre ha evolucionado tanto en tan poco tiempo lo que hacemos que realmente ahora, como os decía, y es cierto, o sea, todas las series, ya sean registros, estudios aleatorizados, las tasas de éxito son 98.5, 99, o sea, realmente el número de enfermos en los que tú no eres capaz de poner un dispositivo de cierre de orejuela es casi ninguno. Y es verdad que antes nos gustaban lo que llamábamos calcetín de viento o manga de viento, lo que sea, lo de las autopistas, porque es facilísimo, entras allí directo y ya está. Pero realmente cuando hemos empezado a ver imágenes 3D eso es casi imposible de conseguir. O sea, de hecho hay algún vídeo que es muy curioso, que dependiendo van dando vueltas a la cámara y tú ves una imagen que te parece clarísimo que es manga de viento, le da la vuelta, se ve coliflor y a la vuelta se ve windsock. O sea, que realmente es un tema más, yo creo que la limitación fundamental que tenemos desde el punto de vista técnico para hacer cierre de orejuela es la profundidad y lo que llamamos la zona de anclaje, el landing zone,
qué tamaño tiene, pero es excepcional a día de hoy que no seamos capaces de poner un dispositivo. Entonces, bueno. Así que en nuestra serie por TAC sí que vimos que los de ala de pollo tenían más persistencia de patents y de permeabilidad del dispositivo, Sí. aunque eso no se relacionó en ningún caso con más eventos isquémicos durante el seguimiento. Sí, nosotros medimos también el ángulo del ala de pollo y parecía que también dependía un poco del grado del ángulo, si eran más o menos. Es lo que decía Ignacio, quizás puede dar más dificultad técnica, pero con los dispositivos pero es actuales... ¿Y qué dispositivos son todos iguales? Bueno, hay básicamente ¿Cuáles son los que más? dos que tienen más evidencia. Estudios aleatorizados pues, han sido Sí. con Watchman y creo que a nivel nacional y europeo pues el dispositivo AMULET ha sido el más Pero utilizado pero por el nosotros. Watchman en España se utiliza mucho menos, ¿no? Que el... Bueno, o sea, probablemente los de Apple sepan más la cuota de mercado que tiene cada uno que nosotros. Los lío, igual los corta la... No, que va. Me corta la luz. No creo, porque realmente durante mucho tiempo, quitando en Europa, bueno, quitando en Estados Unidos lo que tenía aprobación de la FDA era el Watchman, que ahora la versión nueva es el Flex, porque fueron los que hicieron los estudios aleatorizados. Ahora ya se ha completado el estudio en Estados Unidos, que era el AMULET ID, que ha comparado AMULET frente a Watchman. Es un estudio aleatorizado de los dos dispositivos con la versión antigua del Watchman. Realmente no han encontrado diferencias, vamos a decir, en términos generales. Sí parece que los dispositivos tipo AMULET con disco, en este caso, conseguían tasas de cierre completo un poquito más altas, sí. Que yo creo que eso a medio o largo plazo puede tener sentido. Insisto, era con la versión antigua del Watchman, pero ya tenemos datos diciendo que en principio los dos dispositivos, las tasas de éxito eran prácticamente las mismas y parece que en ese estudio por lo menos AMULET conseguía tasas de cierre completo un poquito mayores, sin que eso tuviese traducción clínica, por lo menos en el seguimiento que se ha hecho. Entonces, ¿que si son todos iguales? Pues yo creo que no. Otra cosa es que los resultados que estamos obteniendo sean muy similares. O sea, yo ahora estoy muy empeñado en que tenemos que intentar, hace un tiempo estamos contentos de componer un dispositivo y que no se liase, luego que el enfermo estuviese contento, no hubiese problemas y tal, y creo que ahora tenemos que avanzar a hacer procedimientos sencillos, simples y lo más preciso posible. O sea, tener resultados perfectos, vamos a decir. O sea, que no tengas, hemos admitido durante mucho tiempo pequeños leaks, hemos admitido que no estuviésemos coaxiales, una serie de cosas que realmente, como siempre que evoluciona la técnica, yo creo que mejores resultados técnicos se van a traducir en mejores resultados clínicos, pero a día de hoy todavía no podemos decir eso. Bueno, pues siguiendo un poco la única recomendación que tenemos para las guías es la del caso que tú has presentado, ¿no? El del tema de la hemorragia intracraneal, de que eres un experto y aunque tengamos un montón de dudas y realmente son pacientes muy complicados, que no está nada claro cómo afrontarlos, ¿no? ¿Es equiparable que un paciente tenga una hemorragia intracraneal por una vitamina K que por un anticoagulante de acción directo? Es decir, que si un paciente sangra con un anticoagulante directo, ¿hay opción de ponerle otro anticoagulante de acción directa? Como decíamos antes, cambiar porque el Sintrom sí que está claro que produce un 50% más de hemorragias, pero si hay una hemorragia por anticoagulantes directos, ¿deberíamos de probar otro o deberíamos de saltar ya al cierre de la orejuela, aunque son primos hermanos? Bueno, sí, es una excelente pregunta. Depende de la anatomía del cerebro. Pues sí, puede ser que dependa del hallazgo de marcadores de angiopatía, ¿no? No, a ver, la primera sorpresa creo que tuvimos ¿Habéis todos. entendido bien lo de la angiopatía y los microblitz? Estamos entregados con eso, nosotros. A ver, para mí, para la comunidad científica creo que fue bastante sorprendente el hecho de que, y de forma consistente, los nuevos anticoagulantes provocan la mitad de hemorragias que los antivitaminas K, ¿no? Y realmente la justificación todavía no está muy clara. Hablan de que si es más selectiva la interferencia en la hemostasia. Pero llevamos 10 años con esa... Sí, pero bueno, lo cierto es que es la mitad. Eso sí. Lo cual, evidentemente, pues significa que si tú quieres reintroducir la anticoagulación en un paciente que ha tenido una hemorragia, evidentemente si tiene una FA, pues y lo quiere reintroducir, tendrá que ser un ACOT y no el síndrome, ¿no? Esto sí que con las válvulas metálicas, eso lo tenemos claro. Entonces, estamos vendidos. Entonces el tema es
reintroducirlo es mejor que no hacerlo, por ejemplo. Sí. Podría ser que fuera mejor no volver a dar anticoagulante a un paciente que lo necesita, porque el riesgo es mayor al beneficio. Podría ser que en lugar de no dar nada, por ejemplo, pues cerrar la orejuela sería una alternativa, pues por supuesto que también, ¿no? O sea que yo creo que ante un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral y tiene una indicación sentada de anticoagulación oral, como es una fibrilación auricular, hay 4 opciones, por tanto, ¿no? Que es volver a dar el mismo fármaco, dar antiagregación, cerrar la orejuela o no dar nada. ¿Cuál es la mejor? Pues por supuesto que no lo sabemos, porque si no ya no estaríamos aquí. Pero afortunadamente... Yo pondría una quinta, que es para ellos. Sí. Porque muchos pacientes arrastran el diagnóstico de fibrilación auricular y luego están mismo sin usar. Ah, sí, bueno. Y dices, ¿tendrá una fibrilación auricular o es que alguien la vio un día por ahí en un dispositivo o algo? ¿No? Bueno, pues, ¿visto lo complicado que lo tenemos nosotros? No, a lo mejor vosotros lo tenéis más fácil. Voy a una FA. Eso no se replantea nunca, ¿no? Algún registro Holter de larga durada hemos tenido que hacer, porque realmente es lo que dices. Claro, está escrito, pero no está documentado y no deberíamos cerrar orejuelas en pacientes que están... O reintroducir una anticoagulación si encima le ha hecho ya daño, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con el razonamiento, pues aquí he preparado una diapositiva que me gusta, sobre todo por la pintura de la derecha, en la que el médico pues, no tiene claro qué tiene que hacer con este paciente. Y, un poco antigua, ¿eh? Sí, bueno. Ya que lo paguen más luego. Ya sabemos lo mismo que hace 200 años. ¿Cómo lo van a pagar más? Ya tenemos una edad. Esta última, la de abajo del todo, la habríamos considerado la de abajo del todo, la he puesto en el AVE y está un poco en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, ¿qué opina el paciente? Porque aquí también juega el hecho de que le proponga volver a darle el medicamento que le produjo esta hemorragia o le dé una alternativa, como puede ser el cierre de la orejuela, o incluso le proponga no hacer nada, ¿no? Pero, por supuesto, pues la edad, el estado funcional previo y cognitivo. Un paciente que está con una demencia degenerativa, pues no tiene mucho sentido plantearse la prevención secundaria, ¿no? O un paciente que ya tiene un estado funcional, pues de que el ictus le ha dejado pues unas secuelas muy invalidantes, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? O sea que estamos escogiendo pacientes ¿Y la edad? Que estén relativamente bien. La edad, pues bueno, la edad, para mí la edad cronológica y la biológica suelen ir juntas, pero no siempre. Hay gente de edad avanzada pues que tiene una funcionalidad muy buena y por lo tanto para mí serían candidatos a una buena prevención. Y al revés también sucede menos, pero también sucede que gente más joven pues ya no tiene mucho sentido la prevención, ¿no? Para nosotros, los neurólogos, es muy importante también la localización de la hemorragia. Este paciente que yo he presentado era lobular, cortical y, por tanto, a esta edad, la causa principal es la angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide es una enfermedad ligada a la edad, extremadamente frecuente y que se la considera pues, el mecanismo principal de por qué un anticoagulante provoca una hemorragia en el cerebro, que es porque tus arterias tienen una fragilidad en su pared, ¿no? Entonces, una manera que tenemos para diagnosticar esta angiopatía amiloide es la resonancia magnética. Para mí es una herramienta que ayuda mucho en estos pacientes a inclinarse hacia volver a anticoagular o indicarle el cierre de la orejuela. De tal manera que si el paciente que tiene una hemorragia lobular está lleno, como hemos dicho en este caso, de microsangrados y siderosis, que son dos marcadores muy claros de angiopatía amiloide, para mí en este caso estaría más indicada el cierre de la orejuela. Y en cambio, si no los tiene, pues probablemente una buena alternativa sería volver a iniciar un ACOT. Por tanto, pues afortunadamente hay en marcha varios ensayos clínicos que tengo por aquí, alguna diapositiva que los muestra, que están en marcha y que por tanto, pues estos de aquí, que comparan todas las posibilidades. Es decir, anticoagulante contra anticoagulante, apixaban contra cierre de la orejuela, ACOT contra no contra nada, apixaban contra aspirina, edoxaban contra nada. Es decir que, bueno, y no es una lista exhaustiva. Todos ellos son pacientes con hemorragia cerebral. Por tanto, yo creo que en un plazo de un par de años tenemos la respuesta a estos ensayos clínicos y lo que ahora es un poco especular o intentar
utilizar otras variables, yo qué sé, el control de la presión arterial. Es muy importante. Eso es lo más importante. Eso es lo que tenemos claro. Es tratable. Tener una ApoE, un genotipo ApoE, unos alelos, bueno, pues con esto naces y por tanto, pues también si lo supieras, podrías decidir una cosa u otra, ¿no? Pero yo diría que en pocos años tendremos una respuesta definitiva y ahora pues tenemos que jugar a hacer de médicos, que significa pues que integrar muchas variables, entre ellas algunas de las que he dicho, para finalmente decidir o proponer al paciente. Con todas estas dudas, ¿usted qué haría? Y el paciente pues tal vez no se acaba de inclinar, ¿no? Pero para mí, si estás en un ambiente de aleatorizar, lo mejor que puedes hacer por un paciente es proponerle aleatorizarse a un ensayo clínico si lo tienes en tu centro disponible, ¿no? Para que esto aclarará en poco tiempo pues lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno. Joan, así como parece que los consensos de expertos, porque no es otras cosas que si tomas el camino de reintroducir la anticoagulación, el camino debe estar entre las 4 y 8 semanas, ¿no? Para reintroducir la anticoagulación. Me ha sorprendido un poquito que en vuestro caso el cierre de la orejuela solamente fuese a las 2 semanas de la hemorragia, ¿no? No sé cuánto, porque luego hay que ponerle a lo mejor los antiagregantes y también eso también tiene su complicación. Y luego ayer Joaquín Serena se quejaba de su lista de espera para cerrar los forámenes. Creo que vosotros bueno, aquí no tenéis lista de espera. Miserias no vamos a explicar miserias. Pero mira, estas son las guías que acaban de salir de la AHA, de la American Heart Association 2022, sobre hemorragia cerebral. Y como veis aquí, pues el punto 5, que es el de más abajo, pone que pacientes con FA y una hemorragia espontánea que se consideran no elegibles para anticoagulación, el cierre de la orejuela pues se considera que puede reducir el riesgo de eventos trombóticos. No dicen cuándo. No dicen cuándo. Entonces, si vas a cuándo, cuando reiniciar, proponen... Cuando sea pertinente. no seas impertinente. Cuando proponen aproximadamente a las 8 semanas. Claro. 8 semanas. Sí, pero aquí Xavi nos puede explicar la experiencia que tenemos en nuestro hospital de pacientes a los que hemos cerrado la orejuela por hemorragia cerebral durante el ingreso hospitalario, es decir, a los pocos días o máximo 1 o 2 semanas, y que yo sepa, incidencias ninguna o al caso las mismas que los que se ha hecho de forma diferida, ¿no? O sea que hay series que son observacionales en los que se ha cerrado la orejuela a cabo 1 año después de la hemorragia, pues muy bien, pero durante todo este tiempo ha habido un riesgo que... Sí, porque hay pacientes que hacen una hemorragia intracraneal y la FA la hacen después. Exacto, o sea que nosotros, por lo menos la experiencia que tenemos, y esto creo que es novedoso, es de si quieres cerrar la orejuela, hazlo cuanto antes, claro, que no tiene más riesgo que hacerlo después. Sí, de hecho nosotros tenemos algo que está enviado pendiente de ver si lo aceptan en algún lado, que es una serie muy grande de... Mal empezamos, ¿eh? No, porque realmente no es tan fácil. Estamos en ello. Nos lo han quitado, Joan. No, con una serie muy grande de pacientes que hay con hemorragia intracraneal y cierre de orejuela, cierre precoz versus cierre diferido. Sí, entonces, lo que conseguimos demostrar es que el cierre precoz no tiene complicaciones, porque realmente, claro, no tenemos suficiente volumen luego para seguirlo, pero sí que está clarísimo que pacientes que se hacen en las primeras semanas, en la tasa de complicaciones, sangrado o eficacia, o sea, todo lo que tiene relación con el procedimiento van exactamente igual que los que se hacen más tarde. A pesar de que durante el procedimiento sí que requieren una dosis de heparina. Una dosis única de heparina, al final que pones 5.000 unidades o algo así. Nosotros en nuestro centro, de hecho, hacemos muchos enfermos mientras están ingresados, porque es el miedo. O sea, una vez que ya decides voy a hacerte cierre de orejuela, ¿cuánto esperas? O sea, es asumir el pequeño riesgo de una dosis única de heparina, porque nosotros ese tipo de enfermos después les dejamos con antiagregación, o si son hemorragias o los neurólogos piensan que el riesgo de sangrado es altísimo, incluso hay enfermos que si queda bien el cierre, que es por lo que insistía lo de ser preciso, si queda bien el cierre y no tiene líquido, no tiene nada, de hecho los dejamos sin nada. O sea, sin antiagregación ni nada. Entonces, por eso por lo que empezamos de los equipos de neurocardiología, yo con los neurólogos en mi hospital estoy encantado, porque de hecho yo les digo, ¿cuándo quieres? O sea, hoy de hecho Luis, que es el neurólogo allí, me ha mandado, tengo un paciente ingresado para hacer cierre de orejuela. Y le he dicho, ¿cuándo quieres? Mañana. Y me ha dicho, no, déjalo si quieres para el martes. Este mensaje está aquí, o sea, os lo puedo enseñar que es verdad. O sea, quiere decir que una vez que tú tienes confianza en lo que estás haciendo y se toma esa decisión, yo sí que intentaría, dentro de lo posible, hacerlo lo antes posible, porque le estás ofreciendo una protección extra. A mí, a alguien que tiene una hemorragia intracraneal, decir que se hace cierre de orejuela y decirlo, vamos a hacer dentro de 3 meses,
Eso es en base a nada y realmente le estás dejando 3 meses sin estar protegido. antes de la resonancia, Joan. ¿Eh? Que los radiólogos hay veces que no están 2 semanas Sí, haciendo sí, la resonancia. o más. Pero sí que yo creo que la resonancia ayuda en este caso, Yo porque creo que sí. aumenta el riesgo hemorrágico y el miedo también del médico a prescribir anticoagulantes, ¿no? Porque una pregunta que os hago yo a vosotros como neurólogos, porque realmente tú, bueno, en base a lo que has comentado, dices, bueno, en lugar de cierre de orejuela vamos a ponerle otra vez anticoagulación. Sí, le cambias el ¿Le antivitamínico cambias por o uno de- cuánto tiempo esperáis? Es lo que te cuentan. Claro, Los o sea, expertos no digo, entre claro, 4 y 8 claro, semanas. pero ¿y no os Hay una parece ventana que no está y eso- protegido y de esos derechos 2 meses isquémicos. que... Bueno, afortunadamente la FA no emboliza 100%. No, lo sé, pero Entonces, pues hay cierto Más margen o ahí menos y creo es que un margen de se consenso. calcula un 4% el primer mes de Sí. riesgo embólico. Sí, pero si se ha demostrado que hacer el procedimiento durante el ingreso es seguro. No, si estamos de acuerdo. Claro que- Estamos de acuerdo en hacerlo cuanto antes. Sí, sí. Sí, sí. Si Nos no, preguntan qué tipo de evidencia creéis que es necesaria para poder incluir las guías. Pues- no, vamos a ver, Claro, el tema es que sí, pero el tema es que la evidencia, que es lo que comenté antes, está construida al revés, porque Sí. por requerimientos de la FDA se comparó contra lo que ya no se hacía. O sea, lo lógico y normal en cierre de orejuela hubiese sido los ensayos que se han hecho, que están en marcha ahora, que es frente a NACO directo, o cuando empezó esto, ponle hace 10 o 15 años, frente a no hacer nada. Ahora mismo no es ético. O sea, de hecho se planteó un estudio que era el ASAP-2, que era cierre de orejuela frente a nada. Y de hecho aquí era imposible reclutar pacientes porque desde el punto de vista ético, yo que me creo esto, ¿cómo le ofrezco a alguien aleatorizarlo a nada o cierre de orejuela? Entonces, de hecho, ese estudio se llevaba en marcha en países en los cuales no estaba cubierto por los seguros el cierre de orejuela. Entonces, un paciente que estaba sangrando y no tenía nada, se daba la opción de seguir como estaba o cierre de orejuela. Y ahí sí reclutaban, pero ese estudio se tuvo que parar porque no era ético. Entonces, ahora, la única manera que tienes de cambiar las guías es con 2 estudios muy grandes que hay en marcha, que es el Catalyst y el Champion, que es directo anticoagulación oral frente a cierre de orejuela en pacientes con un chavaso de 2 o 3 y ya está. O sea, directa. Lo que pasa es que incluso en el mejor escenario, que yo estoy convencido que va a ir bien, son estudios de no inferioridad. Entonces, incluso saliendo bien siendo no inferior, le van a dar un 2A, yendo todo muy bien. De hecho, hubo muchas discusiones si hacer estudios específicos en subgrupos de alto riesgo, que para mí tenía más sentido, porque probablemente en hemorragia intracraneal el cierre orejuela sea superior a la terapia. Seguridad, sí. Claro, y tú ya tendrías una indicación 1 en un subgrupo de pacientes de alto riesgo. Pero bueno, la Pero uno de decisión los estudios que has puesto Está tú, en ¿no? marcha, sí. Está en marcha. Sí. Pocos pacientes, pero... No, ya puede tenemos ser. datos también del primer estudio aleatorizado, el PRAC 17, orejuela versus NACOS, que es no en inferior cuanto a también. eficacia de prevención de ictus y sangrados, pues se vio no inferior, pero ya tenemos datos a largo plazo, Sí, a a casi 5. 4 años, Sí. que ya se ve, es un endpoint secundario con todas las limitaciones del estudio, porque incorporaban todo tipo de anticoagulantes, aunque la mayor parte a Pixaban, y no existía un control de tratamiento post dispositivo, pero ya se ve una reducción de eventos hemorrágicos a largo plazo, incluso comparándolos con NACOS. Lo que se ha visto es que para ver el beneficio del cierre de orejuela simplemente hay que incluir más pacientes y dar tiempo de seguimiento para... El tema es el que os decía, son diseños de no inferioridad. Entonces, en el momento que está planteado como no inferioridad, como mucho, lo que vas a conseguir es que a un enfermo le pueda decir, ¿qué prefiere usted, NACO o cierre de orejuela? Pero si seleccionásemos, que luego va a haber su análisis, pero diciendo en un enfermo de alto riesgo, probablemente sea mucho más razonable ofrecerle directamente cierre de orejuela antes que un anticoagulante en un paciente que tenga un riesgo altísimo, lo que decías tú, en pacientes con insuficiencia renal en diálisis, pacientes con sangrados y angiopatía amiloide. O sea, hay subgrupos de pacientes donde yo veo muy claro que el cierre de orejuela no es que no sea inferior, es que es superior. Bueno, lo que decías tú antes, ¿no? Que hasta ahora se ha probado en pacientes que tenían indicación de anticoagulación oral y, por tanto, en el ensayo clínico también estaban tomando anticoagulantes. Lo que tú propones, lógicamente, es pacientes de alto riesgo, por lo tanto, que no pueden tomar anticoagulantes, como sería probablemente el caso de la hemorragia intracraneal, ¿no? Una de las cosas importantes que el cierre de la orejuela puede tener es que todos los pacientes que están anticoagulados a lo largo de su vida van a tener distintas enfermedades, eventos en los que la anticoagulación va a haber que retirársela por una colonoscopia o por
Y en ese sentido, aunque los anticoagulantes directos te permiten una entrada y salida de anticoagulación mayor, ¿no? Para haber pacientes más allá si tienen un cáncer. Si tienen un cáncer tienen que recibir quimioterapia, entonces ya los anticoagulantes directos empiezan a interaccionar, empieza el lío con los oncólogos y vuela la heparina otra vez por medio, ¿no? Que si tiene el cierre de la orejuela ya tenía alguna indicación, pues por lo menos tienes un mecanismo ahí de proteger los trombos. Eso, como decía Xavi, a la orejuela, desde mi punto de vista, lo único que hay que hacer es darle tiempo. Porque tú, claro, a muy corto plazo es muy difícil demostrar que eres mejor, pero a largo plazo todos los enfermos con anticoagulante realmente, como dices, hay muchas condiciones, muchas cosas que le van a pasar, que realmente con el cierre de orejuela pues asumes un riesgo un día, pero con un beneficio a muy largo plazo. De hecho, es otra discusión que se tuvo en su momento, ofrecer cierre a gente joven. O sea, porque siempre decimos que yo creo que de hecho está dentro de lo que vamos a discutir, la de los mayores. Pero es al revés. O sea, yo pienso una pregunta que os incumbe. Que tenemos que ir para abajo. O sea, porque no hacéis la ablación y el cierre a la vez. Bueno, eso hay estudios. Ya. no es lo habitual. No, hay un estudio que es el... Porque si haces una ablación y haces la punción transeptal, claro, pues ¿por qué no llegas allí y le pones el tapón? Pues nada, te podías dedicar a diseñar estudios nuestros porque yo sé que ahí tenés... Eso está hecho. Ese estudio es el Option, que está pendiente, o sea, ya ha terminado el reclutamiento y era pacientes a los que se hace ablación, tratamiento habitual, frente a ablación más cierre de orejuela. Y se ha acabado ya la inclusión de pacientes y pues ha clavado hace unos meses, porque nosotros estamos en ese estudio. ¿Y se mantenía la anticoagulación o no, o se les quitaba? No, tal que le hacías cierre de orejuela, luego ya seguíamos con la pauta estándar de los estudios de cierre de orejuela, que anticoagulación corto plazo y luego antiagregación o nada. O sea, nada. Y los otros la anticoagulación como hacen normalmente después de la ablación. A ver qué pasaba, si sangraban, había más. De hecho, ese es el primer estudio aleatorizado que se aleatoriza directamente a enfermos que no tienen ni riesgo de sangrado ni nada. Es el primero que ha habido. Que todavía no está el resultado, pero... El ensayo clínico del New England, en el cual cirujanos cardíacos aprovechaban que estaban ahí, no para esa indicación, pero ya que estamos aquí... Sí. Justo han preguntado... ¿Sí? No sé si lo has leído desde aquí o... No, quería saber si realmente esto en la práctica diaria se está haciendo en los hospitales. Cuando en cirugía cardíaca se está operando a algún paciente, ya que estoy aquí, cierro la orejuela. De hace mucho tiempo, en todos los enfermos que se les hacía algo mitral, se recomendaba el cierre de orejuela. O sea, eso ya es de hace tiempo. Es verdad que el estudio, el del New England, demostró que eso realmente tiene... Pero está recomendado desde hace mucho tiempo. De hecho, muchísimos enfermos que tienen prótesis mitrales, biológicas o lo que sea, tienen orejuelas cerradas y no tienen indicación de anticoagulación. Eso es una de las cosas que hay que mirar, porque nosotros una vez nos pasó... Y que nos han mandado para cerrar y lo tienen cerrado. Hicimos la interconsulta y estaba cerrada. Es más complejo, el año anterior está cerrada de forma incompleta. Al otro apéndice te va a pasar. Joan, ¿qué opinas tú del Hasbled y la hemorragia intracraneal? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta. El Hasbled es una escala que intenta predecir hemorragias mayores, pero si bien es buena para predecirlas, para las intracraneales concretamente no es muy buena. De hecho, tengo aquí también una diapositiva, si pueden pasarla, en la que se ve que la capacidad predictiva es más o menos de 0,5, es decir, que realmente el área bajo la curva de la predicción es muy mala y el valor predictivo, por tanto, aquí pongo modesto, por no decir otra cosa. Entonces, para mí es interesante que se ha diseñado una nueva escala, que es la que les pongo ahora en la diapositiva, que se llama MICON. MICON es un acrónimo de una colaboración de microsangrados internacional. Entonces, en esta nueva puntuación, aparte de las variables que más o menos había en el Hasbled, se ha añadido esta información de la resonancia y otras cosas como, por ejemplo, pues la procedencia asiática, etcétera. Pero la capacidad predictiva que se ve a la derecha, comparada con el Hasbled, es de 0,70 y algo, 75. Por tanto, el área bajo la curva, la capacidad de predicción es mucho mayor que no con el Hasbled, ¿no? Yo diría que el Hasbled debería abandonarse para predecir la hemorragia intracraneal si es que se ha hecho una resonancia. Si es así, pues como ven arriba, a más puntos, pues mayor riesgo de hemorragia. Y entonces también esto calcula el riesgo si es un ictus isquémico, por tanto, también sustituye al CHA2-VASc. Por tanto, yo creo que al menos los neurólogos utilizaremos más estas escalas, que por cierto están disponibles como app
en el Neuromind está el Mycon Score y se puede utilizar pues, para predecir el riesgo de ictus isquémico y hemorrágico, y para mí con una ventaja sobre las escalas que teníamos hasta ahora. O sea que ¿Vosotros usáis el Hasbled así? Bueno, es que realmente es muy poco frecuente que nos envíen pacientes solo porque tengan un Hasbled alto. Sí. Que eso siempre se pensó que en pacientes que decimos alto riesgo de hemorragia, pues el cierre orejuela estaría indicado. Para que directamente porque un enfermo tenga un Hasbled de 5, me lo manden para hacer cierre orejuela, eso todavía Eso no. es poco frecuente, porque yo creo, como dices tú, porque la gente no se cree el Hasbled. O sea, no lo creemos de forma relativa. El sí, pero no lo creemos, pero el Hasbled es un poco primo pobre. Sí, y de hecho, pues, hay veces que te mandan enfermos, por ejemplo, con Hasbled bajos. Tenemos enfermos ahora varios que nos han mandado con Alzheimer o Parkinson avanzados con caídas muy frecuentes, que nos lo mandan y tú le haces el Hasbled y lo mismo le sale muy peco, pero realmente ese enfermo tiene un riesgo enorme de poder tener un golpe, una hemorragia o lo que sea. Entonces, hay cosas que el Hasbled evidentemente no cubre, y a mí, no sé, a Xavi, enfermos directamente porque tengo Hasbled de 6, cierra la orejuela sin haber tenido nada previo, es excepcional. En nuestra serie eran creo que un 4 o un 5% de pacientes que interveníamos solo por alto riesgo, pero la mayor parte era con un 80% con sangrado previo. Vale. Sangrado previo. Ha entrado una pregunta de un compañero vuestro que da saludos, de Raimundo. Sí, Ray. Y nos pregunta si alguno de los dispositivos actuales es el más seguro para el cierre de la orejuela en el que se ha visto un trombo. Yo creo que ahora no, al menos con los dispositivos que utilizamos más frecuentemente tenemos, como decía Ignacio, la posibilidad de primero evitar entrar en la orejuela, desde la vena pulmonar retirada y yendo de proximal a distal. Entonces creo que eso evita el problema. No hay ninguno más. Bueno, parecidos. yo creo que la pregunta de Ray viene porque con la generación antigua del dispositivo Watchman, que es el que es como una bola que metes, no estaba cerrada la parte distal. Era un dispositivo que realmente tenía como unas patas y no estaba cerrado distalmente. Entonces, al no estar cerrado distalmente, nunca podíamos avanzar, porque al avanzar tenía riesgo de perforar la orejuela. Entonces, siempre tenías que ir de distal a proximal. Con el nuevo diseño de ese dispositivo, realmente, como está cubierto la parte de abajo, ya no es necesario el ir de distal a proximal. O sea, yo creo que es un tema de técnica. Y luego de facilidad de implante. O sea, lo que sí que es importante si hay pacientes que tengan un trombo es intentar poner el dispositivo a la primera. Como tengas que andar recapturando, volviéndolo a poner, volviéndote a colocar, aumenta siempre el riesgo de que pase algo. Entonces, tiene que ser un dispositivo con el que tú te sientas cómodo, que te proteja la parte de abajo y que intentes tener un implante eficaz con un único ¿Y intento. qué cosas pueden pasar en un implante? Porque hasta ahora ha sido todo maravilloso. No sabemos cómo no tenemos toda la orejuela cerrada, pero ¿cuál pueden ser las complicaciones? Incluso jugar al rugby. Pero... No, las complicaciones más temidas, que fue un poco lo que... Eso del taponamiento, ¿no? Es lo que limitó los estudios aleatorizados al principio, era el taponamiento. Y creo que la punción transeptal es crítica y es lo que hay que hacer con más cuidado y adquirir experiencia en eso. Sí, pero vamos. Complicaciones del acceso. Sí, vamos a ver, el orden de complicaciones sería complicaciones vasculares, pero realmente es un acceso venoso, pero es verdad que siempre se han descrito complicaciones vasculares. Eso hemos cambiado a hacer punciones casi todos ecoguiadas, que antes era yo sé hacerlo, toco el pulso y pincho, eso ha cambiado, son todas ecoguiadas, entonces las complicaciones vasculares se han disminuido mucho. La otra complicación era derrame pericárdico y taponamiento, fundamentalmente o por punción transeptal o por manipulación de dispositivos dentro de la orejuela, que eso cada vez es menos frecuente porque hemos aprendido y técnicamente no nos metemos en la orejuela mucho, sino ya cuando hay que poner el dispositivo. Y luego la otra que tienes es infarto durante el procedimiento, muy poco frecuente, pero puede haber embolias aéreas, que haya trombolomanipules, eso es también excepcional, y embolización del dispositivo. Se tuvo mucho miedo durante mucho tiempo a la embolización del dispositivo, porque es verdad que es una complicación difícil de manejar, pero ahora en todas las series es en torno a menos del 0.5%, o sea, es algo muy poco frecuente. Entonces, en ese sentido, el estudio por imagen previo casi que te hace ya decidir el dispositivo, el tamaño del dispositivo de antemano. Entonces tú vas al procedimiento, pero casi que estás en
en un rango muy limitado de dispositivos que vas a colocar. Entonces ahora es verdad que en series de centros con experiencia la tasa de complicaciones es menos del 1%. Es verdad que luego cuando se hacen registros más grandes, monitorizados, pues cuando metes centros con un poco más de experiencia, un poco menos, pero ahora realmente la tasa de complicaciones es muchísimo más baja. Es verdad que eso también es una cosa que discutimos mucho, es un procedimiento para prevenir algo. Entonces, por eso tenemos que intentar que la tasa de complicaciones sea... Claro, tiene que ser casi cero. O sea, cero no va a ser, pero esto yo que iba o que voy mucho de Proctor a muchos sitios, digo que es mucho mejor tener una tasa de éxito del 97% con 1% de complicaciones que tasa de éxito del 99% con 4% de complicaciones, porque realmente lo que necesitamos es que sea muy, muy, muy seguro. Que luego no podemos poner el dispositivo. Bueno, es excepcional, pero podría pasar. Pero intentar que tú a un enfermo que viene andando de su casa, pues no tener un problema, que es totalmente distinto que el escenario, sobre todo los cardiólogos intervencionistas, cuando es infarto, TAVI y estenosis aórtica, o sea, otro tipo de procedimientos que realmente el enfermo está en otra situación. Entonces, tenemos que intentar focalizarnos mucho en la reducción de complicaciones y de hecho así ha sido. O sea, en los primeros ensayos aleatorizados la tasa de complicaciones era 7-8% y la realidad es que ahora en el AMULET-ID y en estos nuevos son pues muchísimo más bajas y yo creo que va a bajar todavía más. Una cuestión, es bastante frecuente que un grupo de pacientes que son los que tienen válvulas metálicas, más si es una estenosis mitral lo que ha motivado el ponerle, tiene una aurícula izquierda muy grande y el paciente tiene ictus, primer ictus o ictus recurrente, ¿no? Y que vale de algo cerrar la orejuela cuando vemos mucho humo en la aurícula muy grande, la válvula es metálica. ¿Aportaría algo? Ya sé que no hay evidencia. No sé. No sabemos el porcentaje. ¿Tenéis algún caso cerrado de estos? Sí. Porque hay veces que no sabes muy bien. Tienes que ofertar algo más al paciente. ¿No? Nosotros también, también hemos hecho pero al final esto está pensado para FA no valvular. Entonces, dentro de la definición de FA valvular, incluyen las prótesis mecánicas o pacientes con estenosis mitral con áreas de menos de 1.5. Para que si tú tienes un enfermo, como dices tú, que resulta que tiene infartos cerebrales de repetición y no puede tomar anticoagulante, puede tomar incluso puede tomar y tiene solo el síntoma no puedes cambiar. Claro, pero yo he tenido incluso, yo he hecho casos de eso, pero he hecho enfermos que tienen una estenosis mitral que por lo que sea ya no se va a intervenir y tiene un área de 1,4. En esos casos, en teoría, eso es FA valvular, ya ahí no está aprobado el cierre de orejuela, pero claro, tampoco tienen mucha otra cosa que ofrecerle. Entonces, sí tenemos enfermos dentro de la definición de FA valvular que le hemos hecho cierre de orejuela. Con buen resultado, pero bueno, claro, eso es... Sí, no, sí, es cuestión de comentar, ¿no? También incluso las prótesis aórticas metálicas que puede tener su FA, ¿no? Pues también emboliza. ¿De dónde viene el trombo? Pues... Sabes que disminuyes el riesgo, lo que no puedes darle al paciente un porcentaje. Eso es. Yo creo que ahí la pregunta clave es esto lo que tenemos, este es el catálogo de éxito y de dificultades y que coja la carta que... Si hay un trombo en la válvula, pues también asusta mucho, ¿no? Claro. De tal manera... ¿Qué día propondríamos para empezar? O sea, antes me has preguntado, ¿qué día empezamos después de la hemorragia cerebral a anticoagular otra vez? Sí. O a cerrar la orejuela. Si el paciente tiene una prótesis metálica y ya tiene un ictus isquémico, ¿qué día empezaríamos otra vez a anticoagular? No sé. Es complicado ahí, esto. Sí, no, todo es... Leí un estudio, no era un ensayo clínico, pero de riesgo-beneficio, decían a partir del día 13. Está bien pensado. ¿Por qué no? Ponían beneficio-riesgo cuando el beneficio superaba el riesgo, era a partir del día 13. Bueno, pues no sé. De todas formas, 2 semanas es razonable. Estamos planteando los casos realmente complicados y de hecho nos pasa mucho que hablamos de cierre de orejuela, tenemos estas charlas, vamos a todos lados, contamos el rollo del cierre de orejuela y realmente el número de enfermos que se hacen para el potencial número que hay es bajísimo. Es verdad que hay centros, el nuestro, donde estáis vosotros, que sí se hacen, pero el volumen de enfermos en España con FA no valvular que están sin tomar anticoagulantes porque lo ha decidido quien sea por sangrado que sea, es enorme y el número de cierres de orejuela que se hace es muy limitado. O sea, porque técnicamente se puede hacer en cualquier servicio de hemodinamia de España. No. La realidad es que para intentar, insisto, ofrecer algo que sea seguro, tiene que ser centros que tengan una cierta experiencia o que las compañías casi todas han establecido un programa de formación con Proctor, visitas a centros. Se coge teniendo ganas.
Sí, porque Sí, pacientes hay. y si hay pacientes hay. No, pero, y si hay equipos de neurocardio de claro, digestivo no, pero es que enfermos Yo diría hay hemostasia. muchos. Yo diría de hemostasia. Pues, porque- eso de hemostasia es un concepto eso vuestro. es un concepto del San Pau. Pero es... Pero Pero sí. que es que hay millones de enfermos en España. Que es como tendría que ser, ¿eh? Sí, sí. Pero no es lo habitual que desde las consultas de Es que ayer lo dermatología hablábamos, de es que España. realmente no se necesita un jardín, porque los pacientes no vienen derivados de cardiología, vienen No, derivados de otros servicios. Pero hay una Y los sangrados- infrautilización de los fármacos anticoagulantes, seguro, y una infrautilización del cierre de la orejuela. O sea, hay una infrautilización de las medidas de prevención que realmente tenemos, pero probablemente por, pues, no sé, por Bueno, falta de hay información incluso claro, del yo- personal médico. ¿eh? Sí, sí, claro, sí, por eso que al al final- explicar esto a un paciente se pierde mucho tiempo. pero que al final siempre estamos en foros muy determinados, por eso creo que este tipo de cosas muy abiertas, intentamos hacer cosas de cierre de orejuela con sociedades científicas que no sean, porque vosotros más o menos neurología lo tiene claro, pero pues con geriatría, con nefro, con mucha gente para que sepa lo que hay. Es que hay muchísimos enfermos, o sea, yo el día que fui, Medicina sí, interna el día tiene que tener fui a pacientes- nefro y les dije que esto existía, dijeron, coño, pues te mandamos todos. Porque realmente ellos en diálisis. Te lo cuelgo ellos- ya. No, pero que nosotros hacemos muchísimo, porque ellos tienen enfermos en diálisis que es que no son Es capaces eso, de tenerles anticoagulados Es y les imposible. tienen sin nada. Sí, sí. Y claro, tú les ofreces esto y cuando ellos conocen que esto está, te lo mandan. Entonces, creo que es una pacientes parte. en lista de espera de trasplante, también ayer lo comentábamos Claro. con una nefróloga, pueden ir anticoagulados, pero el hecho de que... No, el trasplante, luego los inmunosupresores te van a... Pero que hay mucho- En concreto, el cierre de orejuela que hicimos nosotros fue un paciente que había tenido hemorragia y estaba trasplantado y era una contraindicación absoluta. O enfermos, por ejemplo, servicios de hematología, pacientes que tienen plaquetopenias muy graves. O sea, que luego hay un campo de Cirróticos, enfermos muy grande. Los pacientes que tienen cáncer. O sea, que Claro. se va a prever un tratamiento con quimioterapia prolongado y que han tenido Pero eventos... que coger los números gordos de pacientes que tiene FEA en España y que no están anticoagulados teniendo indicación, y son cientos de miles de enfermos Sí. que están ahí sin ningún tratamiento Sí, sí, por sí. desconocimiento, miedo, y ya no te Sí. dicen cierre de orejuela, o NACO o lo que sea, pero que hay muchísimos que están con o enfermos con aspirina, que por ponerles algo y sabiendo que no sirve para nada, hay muchísimos, que luego aquí nos centramos en el ictus recurrente, en el enfermo que le pasó no sé qué, y es que hay mucho que Sí, es que sí. porque es- son nuestros casos. Sí, Porque estamos aquí. ahí le ha dado, ahí te No, ha la dado. prevención primaria, prevención secundaria, Sí. yo creo que no nos pasa. No, no, prevención no, primaria sí. sí, está claro, Nos está pasa claro. que- Que la inercia que- de no es mucho y más esto que dices fácil. tú, Claro. no, es que hacerlo de siempre que tenía hablar uno de con un caída, cardiólogo. ¿no? Tengo uno de caída, no se lo doy, no se lo pongo, no se lo indico. Muchas excusas para no dar fármacos o no hacer un cierre a la orejuela. El propio médico se busca alguna excusa para que le da miedo el tratamiento porque le da miedo la hemorragia. Claro. Y el paciente también, ¿eh? Porque hay Sí. fármacos que tienen mala fama, la cortisona, el Sintrom, ¿no? El Sintrom es el que tiene peor fama. Y creo que lo toma un 1% de la población española. Sí, sí. Igual no está mal. Hombre, tiene motivos para tener mala fama, ¿eh? O sea, ayuda mucho, Sí, sí, pero Previene, Pero hay que- ayuda, hay que ayuda, tomárselo, ¿eh? ayuda, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna preguntilla? Si se anima alguien más a hacer alguna pregunta. No sé si tenéis alguna de las diapositivas estas que habéis presentado que os haya quedado un poco por enseñar. yo creo que dentro de lo que teníamos, yo creo que hemos cubierto todo y que la última pregunta que teníamos es si existía un límite de edad para cierre de orejuela. También tenemos, es verdad que son estudios que comparamos los jóvenes con los mayores y nos van igual. O sea, se han establecido puntos de corte que solo tenemos publicado con 85 años. O sea, hay uno de 80 de Xavi, otro que tenemos con 85, incluso uno que nos parece un poco exagerado, que hicimos en ese que dices tú, el de 80, el registro Evolution, llegamos a dividir por 90 años y salen también bien. Quiero decir, es un procedimiento que la edad del paciente, sobre todo en el momento que hemos eliminado la anestesia general y lo hacemos o con eco intracardíaco o con sonda micro, que quitas esa variable, nosotros de hecho ahora lo hacemos ambulatorio. Viene enfermo por la mañana. De ambulatorio ya. Ambulatorio, sí. Nosotros el enfermo viene por la mañana, se hace sin anestesia, o sea, solo anestesia local. Le dejamos 4 o 5 horas, se le hace un eco por ver que no tenga derrame y que el dispositivo siga en su sitio y se va para casa. Entonces, realmente la variable edad en un procedimiento de ese tipo no tiene tanta influencia como en otras cosas. Entonces, yo de hecho el límite de edad que pondría sea lo que nos parezca razonable por la calidad de vida o la situación del enfermo, pero Pues no porque donde- tenga 90 años, Exacto, da igual. sí. Ahí es donde el papel del geriatra puede jugar un papel. Cuando tú ves que la supervivencia del paciente, pues, o la calidad de vida del paciente no
no va a perdurar, pues le haces la interconsulta al geriatra y te dice, pues mira, pues creo que sí o creo que no. Pero de hecho en nuestra serie lo que hicimos fue aprovechar el CHA+-VASc, sabemos que predice el riesgo tromboembólico, ver si también predecía la mortalidad. Y en efecto, así fue. Pacientes con CHA+-VASc elevado, claro, su mortalidad es más alta, pero incluso pacientes con alto riesgo tromboembólico, pues vimos que la supervivencia media era casi de 3 años. Pues esto, en estos pacientes de edad avanzada, con todas las comorbilidades que tienen, pues creemos que futilidad como tal no parece existir. Oiga, los grandes beneficios de la orejuela es que no hay que hacerle el ajuste de dosis, que muchas veces los pacientes o están supracoagulados o infracoagulados porque les van pasando cosas a lo largo del tiempo. Esto, ¿no? Y esto que decía Ignacio es importante, ¿no? La integrar la edad, que evidentemente va con el DNI, pero la funcionalidad, es decir, cómo estaba este paciente, ¿no? De funciones cognitivas y de estado funcional. Si está en una silla de ruedas, pues no, seguramente... el problema es que el 50% de los pacientes con una hemorragia cerebral por anticoagulantes, sí, por eso, no hay lugar a la pregunta. Aunque sean jóvenes, no nos vamos a enviar. Porque se han muerto, sí. Muy bien, pues yo creo que podemos hacer el turno para ser puntuales, un turno de conclusiones, que si quieres puedes empezar tú. Más que nada decir que creo que en el momento actual la técnica como tal ya creo que ha adquirido un nivel de experiencia bueno, con unas tasas de complicaciones muy bajas y que es una alternativa pues muy válida para pacientes con fibrilación auricular no valvular de alto riesgo embólico y hemorrágico y que creo que a la que obtenga la evidencia que hoy día no tiene, va a ser una verdadera pandemia lo que vamos a tener de cierres de orejuela, porque los pacientes, si hablamos con las especialidades y hacemos este tipo de reuniones, creo que existen y se que yo no sé si hacéis este tipo de reuniones con otras especialidades como nefro, están ya en algún curso o congreso. En algunos congresos nosotros participamos como Asociación de Cardiología Intervencionista y yo en mi centro sí se han hecho muchas reuniones, sobre todo al principio. Claro, tú necesitas, que yo la conclusión que iba a dar, aparte evidentemente que es la de Xavi, es que necesitamos que esto se conozca fuera de los foros habituales, porque es que enfermos hay muchos. Entonces, en el momento que la gente conoce los datos que tenemos ahora y los estudios que están en marcha, realmente hay muchos enfermos que le podemos ofrecer algo que no se está ofreciendo a día de hoy. Luego se toma la decisión que sea, pero por lo menos que se ofrezca. ¿Juan? Sí, estoy de acuerdo con lo que estáis explicando, ¿no? Yo creo que estamos ante una entidad, el ictus, altamente recurrente, tanto el ictus isquémico como el ictus hemorrágico, y en ambas situaciones hay, sobre todo en el hemorrágico, pero también en el isquémico, situaciones en las cuales la prevención no es sencilla con los fármacos y por tanto hay un lugar claro para la prevención por otros métodos como es el cierre de la orejuela y tal vez pues sí que lógicamente es deseable que todo lo que hagamos tenga una evidencia sólida y afortunadamente están los estudios en marcha, por tanto creo que sí que lo que ahora es opinable, pero muchas veces con una buena indicación, dentro de poco tiempo será pues ya con una base de evidencia como la que queremos, que es ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? O sea que yo creo que en los próximos años tomaremos decisiones con mejor base, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que estas reuniones son importantes para que tanto los cardiólogos como los neurólogos en estos foros pues nos pongamos al día sobre los últimos avances y esa perspectiva de que en pocos años pues esto formará parte del arsenal que tenemos como para prevenir recurrencias en nuestros pacientes. Pues yo creo que hemos tenido 2 sesiones magníficas donde se ha demostrado que la sinergia entre cardiología y neurología es fundamental para el manejo de los pacientes, que el grado de complejidad de las enfermedades vasculares, tanto cardíacas como cerebrales, es muy alto y que la tecnología y la farmacología permite mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia de los pacientes y que de esta manera pues que hay que huir un poquito de lo que es la inercia terapéutica de siempre he hecho lo mismo, que tenemos técnicas que se le tiene que ocurrir al médico cuando está visitando al paciente en la consulta o en la planta
y que para eso, pues bueno, pues qué mejor que hacer muchas veces sesiones de este tipo, sesiones clínicas donde se plantea un paciente que desde un punto de vista de una especialidad a lo mejor no se le ocurre nada y la otra especialidad dice, pues yo puedo hacer esto y aportarle beneficio. En este caso, el cierre de la orejuela y el cierre del foramen, pues tiene su papel importante y, como bien han dicho, pues probablemente se está infrautilizando en España muchas veces porque por falta de conocimiento de aquellos médicos. Entonces, la evidencia que hay es la que hay y lo que si existe un neurólogo o un cardiólogo tiene que hacer caso de ella y ofrecerle al paciente, y dentro de las dificultades que tenemos, pues llegar a un acuerdo con el propio paciente cuál es la estrategia mejor, que en un momento dado se puede cambiar, porque fracase, porque... Pero bueno, aquí no hay medicina, todo está muy complicado. Pues, ¿quieres cerrar tú? Nada. Bueno, muchísimas gracias y Nada. te dejo Muchas a ti. gracias a los que estéis en casa y esperemos que os haya sido de utilidad.